puse por título, como no sabía qué título ponerle, le puse Vuelve a empezar. ¿Cuántos acá conocen, son de la época de Rescate? ¿Verdad? La época de Rescate, y saben, ya están escuchando ahí en el fondo, vuelve a empezar, ¿verdad? Y toda la letra. Esto es una canción de hace mucho tiempo y que obviamente estaba presente en cuando yo recién arrancaba mis pasos con Jesús, sobre todo como adolescente. Y bueno, es una canción que obviamente no es que marcó mi vida, pero sí está de referencia y dice algo, tiene un mensaje muy poderoso de parte de Dios, que es básicamente que con Jesús hay segundas oportunidades, uno puede llegar a Jesús de una manera y Jesús lo transforma, lo recibe así como está, pero lo transforma y hace una obra que nadie más podría hacer, ¿verdad? Y la realidad es que, bueno, si lees toda la letra, está buenísimo el tipo de cosas que va diciendo y las referencias que tiene, obviamente, bíblicas. Y lo genial de esto es que volver a empezar es algo que está tan insertado en la vida cristiana y en el mensaje de Jesús y en el mensaje de la Biblia que es increíble. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios y vamos a ver si encontramos este volver a empezar. En 2 de Crónicas 7, les leo primero y después le explico un poquito el contexto. Dice: el Señor se le apareció a Salomón una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe plagas sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para que mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. El contexto un poco en el que se está ubicado este texto es obviamente en la dedicación del templo de Salomón. Todos los que sepan quién es Salomón, levanten la mano. Bien, todos los demás vayan a leer la Biblia. No, todos los demás aprendamos. Salomón fue un rey muy importante, el rey más sabio según la Biblia que hubo en todos los tiempos, porque justamente recibió una tarea que era básicamente heredada de su padre David, que fue el rey David, que fue la de construir un templo para Dios y un lugar donde habitara la presencia de Dios, donde estuviera el arca del pacto, donde se realizaran todos los actos y mandatos que la ley de Moisés indicaba para perdonar al pueblo, básicamente, puesto de alguna manera, ¿verdad? ¿Y qué es perdonar? Bueno, perdonar es básicamente volver a empezar, ¿verdad? Cuando Jesús, cuando la ley de Moisés dice, bueno, vos tuviste este pecado, hiciste tal cosa, hay una especificidad increíble en la Biblia de para cada pecado un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio, y por eso es que Dios dice, he escuchado tu oración, primero porque cuando Salomón dedica el templo, hace una oración, y ahora vamos a mencionar algunas cositas, y segundo porque dice, he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios, como he escogido este lugar para que vos puedas venir a este lugar y volver a empezar, volver a la fuente, volver a la casa de Dios, como cantábamos hoy y como se dijo en varias de las cosas que dijeron todas las personas que pasaron acá hoy. La verdad es que creo que el Espíritu Santo quiere hacer producir un nuevo comienzo en cada uno de nosotros. Tal vez, hay circunstancias en las que uno erra, en las que uno va por caminos que no debería andar. Uno, por ignorancia; dos, por falta de sabiduría; tres, por la vida o por lo que fuera. Pero Dios siempre está atento a este templo. Dios está atento a este lugar
donde se puede reiniciar la cuenta. ¿Amén o no amén? Amén. Bien, entonces en el contexto está la dedicación del templo y lo que sucede es que en el momento que ponen el último cuadrito, el último parlante, ponen todo en su lugar, la presencia de Dios llena ese templo de una manera que nadie esperaba. Dice que la gloria fue aún mayor, ¿verdad? De lo que se esperaba, y que se llenó todo de la presencia de Dios y todo el mundo estaba como, ¿no? Todos tirados en el piso moqueando, un río de mocos se hizo ahí adentro del templo para consagrarlo. ¿Por qué? Porque se había manifestado la promesa de Dios de llenar esa casa con su presencia, ¿verdad? Y hicieron fiesta, hicieron sacrificios, hicieron adoración. Fue un momento en el que todo el mundo estaba contento, ¿verdad? Todo el mundo estaba contento, todo el pueblo. Dicen que celebraron por días. Y en un momento dijo Salomón, ¿sabes qué? Váyanse todos a casa, tranquilos. Vayan porque estamos todos felices, ¿verdad? Y en ese momento toma la palabra Salomón y Salomón dice, ok, vamos a dedicar el templo. Y empieza a orar y dice, cuando tu pueblo, por H o por B, ¿no? por irse tras ídolos, o por alejarse de tu ley, por errar, por pecar, por tener otras intenciones que no sean las que te agradan a vos, se alejen de vos, se aparten de vos, y vos permitas lo que acabamos de leer, que se cierren los cielos y no llueva, que vengan plagas, que vengan otras personas y los conquisten y los lleven cautivos. Es como Salomón, qué poco optimista. Che, acabamos de dedicar el templo y ya estás diciendo que nos van a venir a conquistar y nos van a llevar cautivos. Iba a pasar, ¿verdad? Aun cuando todo eso pase, siempre vos atentos, siempre estés escuchando a tu pueblo, esté atento a la voz, tu oído, a la voz que sale de este templo, a la voz de tu pueblo, que le des una segunda oportunidad, que puedan volver a empezar, aun cuando estén en el medio de la otra tierra, esclavizados, perdidos, habiendo malgastado su tiempo, su vida, sus recursos, cualquiera sean las circunstancias en la que se encuentren. Si en ese momento alguien dice, erramos, estuvimos mal, tenemos que volver a empezar, tenemos que volver a Dios, vos escuches esa oración, Dios, y vos des la posibilidad de volver a vos y volver a caminar y andar en tus caminos, que puedan retornar a vos, ¿verdad? Y bueno, justamente la respuesta de Dios en una palabra es todo esto que vimos, ¿no? Que si mi pueblo que lleva mi nombre, mi pueblo, alguien se llama cristiano acá, ¿verdad? Mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo escucharé, yo perdonaré y yo restauraré su tierra. Bien, de eso vamos a entrar, pero al final. Básicamente lo que Dios les está diciendo es, ok, sí, la solución a ese problema se llama arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento es tan importante en la Biblia que a veces se nos pasa desapercibido. El arrepentimiento real es esencial en el mensaje de la Biblia, en el mensaje de Jesús. ¿Sí o no? Jesús inicia su ministerio diciendo, llegó el amor de Dios, vení a mi iglesia, sumate a mi campaña. No inicia su ministerio haciendo así, invertí en mi ministerio. No, lo que dice es, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Que era el mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista. Bien, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el primer mensaje de Jesús, muy popular, imagínense, que salía a la calle y dijo, ok, arrepiéntanse porque hay más alegría, más gozo en un pecador que se arrepiente que en 99. Y miró así para atrás, ¿no? Tengo los maestros de la ley atrás escuchándome. Y tengo a los fariseos mirándome por allá. Y tengo a los saduceos mirándome. Y tengo a estos y todos mirándome. Y en 99, justos, que no necesitan arrepentirse, no necesitan perdón.
¿verdad? El arrepentimiento es central, pero lo tenemos que entender bíblicamente, no lo tenemos que entender de una manera natural. Y a pesar de que sea algo tan central, la Biblia no dice cómo arrepentirse. No dice, no explica tan claramente qué quiere decir arrepentirse. Entonces, ¿cómo sé yo si me arrepentí de verdad? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Opción A. Lloré en el culto durante la alabanza. Levante la mano quien cree que esa es la respuesta. Lloré en el culto, en la alabanza, ¿estoy arrepentido? Nadie. Bien. Opción B. Pienso en lo que hice y siento culpa, siento tristeza, siento remordimiento. ¿Estoy arrepentido? ¿Sí o no? Nadie se quiere jugar ahora. Nadie se quiere jugar. A ver, opción C. Pienso en lo que hice y no siento tristeza, no siento remordimiento, no siento culpa. Es porque estoy arrepentido. ¿Sí o no? ¿No? Me sentí mal, sentí el remordimiento, sentí la culpa y fui y pedí disculpas por lo que hice. Es porque estoy arrepentido. ¿Sí? Ok. Opción E, hice algo bueno para compensar lo malo que hice. Todos los casados. A ver, hice algo bueno para compensar lo malo que hice. ¿Estoy arrepentido? Bueno. Opción F, yo solo sé que no sé nada. ¿Verdad? Ya no sé ni qué es arrepentirme. Ya me arrepiento de haber tomado esta encuesta, ¿verdad? Bien. Entonces, ni llorar, ni una expresión emocional, ni sentir algo, dejar de sentirlo, ni siquiera pedir disculpas, es enteramente el arrepentimiento bíblico, ¿verdad? Es muy difícil, pero hay una relación muy, muy fuerte entre lo interno y lo externo en el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser algo de adentro, pero que se muestre hacia afuera. Y ninguna de esas partes pueden ser independientes, ¿verdad? Yo si muestro que estoy arrepentido, no quiere decir que esté arrepentido. Y es más, ¿quién sabe lo que está dentro de mi corazón? Nadie excepto Dios y yo. Tal vez ni yo, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento es algo que tenemos que entender y algo que tenemos que abrazar y algo que tenemos que en lo que tenemos que caminar hasta ver confirmación de que el camino en el que yo andaba, que estaba errado, ahora es otra cosa. Ahora estoy manifestando otro tipo de cosa. ¿Por qué? Porque hubo un cambio interno. ¿Ok? Ya lo voy a explicar luego más claramente, pero hasta acá espero que me sigan. A ver, todos los que están casados, todos los casados seguramente saben lo que es arrepentirse. No, eso sonó un poco mal, ¿no? Como, uy, me arrepiento, ya me arrepentí. No. A los 2 días de convivencia, ¿qué pasa? ¿Para qué me casé? Estaba tan bien con mi mamá, dice, esperando la carroza. Estaba tan bien con mi mamá. No, claramente, en serio, las parejas que están casadas y que conviven están muy bien ejercitadas en lo que es el pedir perdón, perdonar, ¿verdad? Porque ocurren cosas y hay que hacer cambios en función de lo que la otra persona quiere o no quiere, necesita o no necesita. ¿Sí o no? ¿Hola? ¿Sí o no? Entonces, los casados saben de lo que es ajustarse a ciertas circunstancias. Pero ahí justamente a nosotros nos pasó con Ro. Yo, obviamente, al principio de nuestro matrimonio, vivíamos acá en la Avenida Córdoba y en un lugar chico y todo. Pero aún así, Ro siempre me reclamaba, no, porque yo hago muchas cosas en la casa y vos haces menos cosas en la casa y tenemos que hacer más las cosas juntos. Hacer lo que yo te pido y qué sé yo. Y yo dije, bueno, bárbaro. Y un día vi un video de una persona que decía, ¿sabes qué? Pueden hacer como un sistema de puntos. Y cada vez que vos haces algo, pones un puntito. Cada vez que ella hace algo, se pone un puntito, 2 puntitos según las cosas que hizo, ¿verdad? Y fue mi idea. Grave, craso error.
Entonces dije, bueno, mira, tenemos una pizarra, vamos a hacer esto. Ella dice, fantástico. ¿Y qué pasó? Claro, a los 2 días ella tenía 25 puntos y yo tenía 3. Y yo digo, ¿qué pasó acá en el medio? Yo digo, ¿pero qué hiciste vos? ¿Y cómo hiciste tanto? Yo estaba muy feliz porque había hecho 3 cosas. Dije, mirá, te iba a contar las cosas que hice. 3. Y ella en 2 mañanas se anotó 5 puntos en cada uno. Y yo era como, ¿cómo haces esto? Esto no va a funcionar así. Y ya llegó el punto de la gracia. Ella era como, bueno, anótatelo vos a ese. Lo hicimos medio a medias. Había hecho el 80%. Uf. Así que claramente ahí me tuve que arrepentir, en serio. Es decir, tengo que tomar responsabilidad. Claramente esto así está muy desbalanceado. Bien, entonces, ¿qué es arrepentirse bíblicamente? Bueno, muchos conocen que la palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, ¿verdad? Y ese está bien, tiene un significado y está en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento está traducido del griego, y el metanoia implica un cambio de pensamiento, porque meta quiere decir después o más allá, y noia viene de gnosis, de pensamiento, ¿verdad? Entonces, más allá del pensamiento, cambiar de pensamiento, tal vez atravesar lo que uno piensa que está bien y poder encontrar otro punto de vista, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento hay 2 palabras para el arrepentimiento. Una es la que encontramos, por ejemplo, en la historia de Noé, cuando dice que Dios vio la maldad de la humanidad y dice que se arrepintió de hacer al ser humano. Y claramente Dios no se arrepiente de algo moralmente erróneo. Dios se arrepintió en otro sentido, y la palabra que se usa es naham. ¿Ok? Naham. Bien. Bien, que estamos con los idiomas. Entonces, ese tipo de arrepentimiento tiene que ver con un arrepentimiento más emocional, de un dolor que uno siente por algo que hizo. Pero no es el arrepentimiento completo o el arrepentimiento que predicó Jesús. El arrepentimiento que predicó Jesús no tiene que ver tanto con algo que uno dice, ¿por qué hice esto? Y nada más. El arrepentimiento de Jesús tiene que ver con transformar el corazón. Y esto, en la cultura judía, se celebra en esta época del año, ya pasó. A cada fin de año, los judíos terminan su año con el Rosh Hashanah, no sé si conocen, y tienen un periodo de días en el que justamente lo que hacen es un momento de introspección y evaluación, de pensar hacia adentro qué cosas tienen que perdonar, qué cosas tienen que cambiar, en qué cosas tienen que cambiar el rumbo, ¿verdad? ¿De qué se tienen que arrepentir, básicamente? Y luego de ese periodo se celebra justamente, que ese periodo se llama la Teshuvah. Teshuvah viene de Shuv, que es básicamente arrepentirse, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver, qué quiere decir ese Shuv, ese arrepentimiento? Bueno, es un arrepentimiento que va más allá de solamente el pensamiento o solamente la acción. Tiene que ver con el corazón. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque el pensamiento y la acción pueden ser controlados de alguna manera humanamente, pero el corazón es algo que sí o sí solo Dios puede transformar, solo Dios puede hacer un cambio de raíz, un cambio espiritual, un cambio que no haya vuelta atrás, ¿verdad? Entonces, este arrepentimiento, shuv o teshuvah, no se trata solamente de corregir un poquito el rumbo. Se trata de dar un giro completo, físico, emocional, espiritual. Es más que simplemente detener un comportamiento. Es más que arrepentirse emocionalmente, ¡ay, me arrepentí! ¿No? O es más que disculparse y decir, no, perdón, me arrepentí. Y trato de arreglar. Es una decisión continua de regresar a Dios y recibir un nuevo comienzo. Ahí está, volver a empezar. No termina en reconocer o confesar que yo hice algo mal. Empieza ahí. Amén. Es un nuevo camino que tengo que recorrer luego de que yo vuelvo al lugar original donde Dios siempre me quiso.
El propósito no es simplemente, justamente, confesar una convicción de pecado, porque eso solamente me limpia, pero no me transforma, no me cambia. Lo que me cambia es caminar al lado de Jesús, caminar conforme a lo que la Biblia me enseña que tengo que hacer, ¿verdad? Hay miles de ejemplos y ahora vamos a hablar de algunos, pero Jesús, cuando perdona a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, ¿qué le dice? Ve y a partir de acá estás perdonada, pero no solamente perdonada, desde acá en adelante no peques más. No peques más es recorrer un camino viviendo justamente, viviendo rectamente. ¿Amén o no amén? Yo sé que es una palabra difícil y están todos como así mirándome, pero yo creo que es algo que tenemos que recibir de parte de Dios en esta mañana. Vos fíjate José, yo sé que hace tiempo prediqué de José y no voy a ir de vuelta a toda la historia de José y sus hermanos, porque es muy larga y es muy rica como para analizar, pero en resumidas cuentas José, al final de toda la situación que tiene con sus hermanos, que había sido sus hermanos quienes lo entregaron como esclavo, y había terminado en Egipto, en el momento que él se reencuentra con sus hermanos, sucede algo, ¿verdad? Sucede que José retiene a uno de sus hermanos, al más chiquito, que específicamente el padre les había pedido a sus hermanos que no le pasara nada, porque justamente temía que le pasara lo mismo que a José, ¿verdad? Entonces, José de alguna manera les da una oportunidad a los hermanos de decidir si quieren otra vez decir que su hermano se murió y nunca más nadie se entera, o de tomar responsabilidad por lo que le estaba pasando a su hermano. Y en ese momento, el mismo hermano que había planificado y había propuesto matarlo o había propuesto venderlo a Egipto, es el que dice, no, ¿sabes qué? Yo de acá con mi hermano, yo no dejo a mi hermano acá, y es más, yo te cambio mi vida por la de él. Tómame a mí como esclavo y libéralo a él. Y entonces en ese momento es que José revela su identidad porque se da cuenta que el verdadero arrepentimiento había ocurrido en sus hermanos. Sus hermanos, él tenía el poder para decidir qué hacer con sus hermanos, si dejarlos morir sin matarlos o si recibirlos y salvarles la vida. Y en ese momento que Judá dice, ¿sabes qué? Yo prefiero morirme yo, prefiero sacrificar mi propia vida a que me vuelva a pasar lo que ya viví, en ese momento recibe la gracia, en ese momento recibe la vida, en ese momento recibe un volver a empezar, un nuevo comienzo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo hasta acá? Bien. Entonces, no solamente arrepentirse es pedir perdón o decir, uy, discúlpame José, ¿verdad? Uy, lo que te hicimos, sí, yo sé, qué mal que estuve, ¿verdad? Y seguir andando los mismos caminos. No, arrepentirse significa reorganizar toda tu manera de pensar. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Es reorganizar tu manera de sentir, tu manera de ser para abandonar lo que está mal. Literalmente, la palabra arrepentirse en el Viejo Testamento, shuv, es regresar. Y por eso siempre dice la Biblia en el Antiguo Testamento, regresaron de sus malos caminos, se volvieron a Dios, porque arrepentirse es retornar, volver para atrás lo que hiciste mal, el camino que anduviste mal, y volver a ese mismo lugar de donde saliste. Bien, entonces, ¿qué sí y qué no es arrepentirse? Porque ya estamos con mucha información dando vuelta. Arrepentirse no es solo un sentimiento. Si vas a anotar algo, anota esto. Arrepentirse no es solo un sentimiento. La tristeza, el remordimiento, inclusive la culpa o la vergüenza es inútil si no nos lleva a un cambio de pensamiento y a un cambio y una transformación del corazón. Tenemos 3 capas. El corazón, que necesita ser transformado, la mente, que necesita ser cambiada, y la conducta, que tiene que alinearse. Pero las 3 son necesarias. Y si una de las 3 no está bien, entonces no hay verdadero arrepentimiento.
Arrepentirse no es solamente un sentimiento. Arrepentirse, número 2, no es solo aparentar. Dice la Biblia y enseña que el árbol se conoce por sus frutos, no por su apariencia. Vos pensá en Jesús cuando se encuentra con una higuera y la ve muy frondosa, muy linda, muy alta, muy excelente, y se acerca, pero no tiene fruto. Entonces la muy buena apariencia, inclusive le da una palabra a la higuera, y después de la palabra no hay fruto. Entonces esa higuera termina siendo maldecida y se termina secando. ¿Por qué? Porque justamente el arrepentirse no es mostrar una linda apariencia, no es mostrar hojas verdes, no es mostrar ramas fuertes, es dar fruto. ¿Y cómo se da fruto? Bueno, bien, tenés que tener una buena raíz, tenés que estar conectado a la presencia de Dios, al agua, tenés que estar fuerte, tenés que resistir, y las hojas y el fruto van a venir solos. Pero es todo: espíritu, alma, mente y cuerpo. Vos fijate Jesús confrontando a los fariseos y le dice: ustedes se preocupan por las cosas de afuera, de las cosas visibles, de las cosas naturales, de las cosas que se pueden tocar y ver. Ustedes se preocupan por lo que la gente dice y por su reputación. La apariencia no es arrepentimiento. Y ustedes deberían entenderlo, ustedes deberían saberlo, porque tienen la palabra, porque la leen, porque la enseñan. Y aún así, sus ojos están velados a la realidad de que están en pecado, de que no están agradando a Dios, de que más que una linda apariencia y más que conductas religiosas, lo que Dios pretende de nosotros no es sacrificio, sino un corazón sacrificado, un corazón transformado, un corazón contrito, humillado. Amén o no amén. Entonces, no es solamente aparentar. Arrepentirse no es solamente dejar atrás algo malo. Número 3, no es solamente olvidarse de que algo malo pasó. Imagínate los hermanos de José. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:5, recuerda, no olvídate. Olvídate de dónde has caído. No, recuerda de dónde has caído. ¿Por qué? Arrepiéntete, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré el candelabro, la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, recuerda de dónde has caído. Entonces, todo lo malo que nosotros hemos hecho, ¿es algo para olvidar o algo para recordar? Es una pregunta muy difícil de responder, ¿verdad? Pero al que le toca olvidar es a Dios, ¿verdad? Nosotros vamos con nuestros errores, vamos con nuestras fallas, vamos con nuestras imperfecciones a Dios, y Dios, cuando perdona, Dios las olvida. ¿Por qué? Porque eso se llama gracia. Se llama una gracia que nosotros no merecemos. Se llama una gracia inmerecida. Recibimos perdón por pecados que nosotros hicimos y de los cuales somos responsables. Pero a pesar de eso, tenemos a Jesús que nos ofrece: ¿sabes qué? Yo pagué el precio de ese pecado, yo te puedo perdonar. Ahora, eso no quita que vos hayas hecho lo que hiciste. Y eso no quita que uno tenga la responsabilidad de buscar caminar en un camino de perfeccionamiento, de restauración, de transformación del corazón. ¿Por qué? Porque si Jesús murió por nosotros por amor, nosotros caminamos ese camino de transformación por amor. Amén. Nosotros seguimos a Jesús no porque nos perdona los pecados. Seguimos a Jesús porque no merecíamos que nos perdone los pecados y porque nos sabemos injustos, nos sabemos pecadores, sabemos que todo el mundo necesita arrepentirse porque nadie hay justo en la tierra. Entonces todos necesitamos ese perdón. Lo recibimos por gracia, pero devolvemos esta adoración, esta devoción a Jesús a través de una transformación íntegra de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Vos fíjate, Pedro predicó a los judíos y les dice: así que arrepiéntanse, ¿no? Arrepiéntanse, conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia de Dios
de la presencia de Dios tiempos de refrigerios. Hechos 3. Pablo les predicó a los gentiles, a las personas que no eran judías, y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué? Que regresen a Él. Y les dice, y a los que se arrepienten y se convirtiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces hay que volver, hay que regresar, pero también hay que recibir el perdón, recibir la gracia, y hay que empezar a caminar un camino de transformación desde adentro hacia afuera. Y vos decís, bueno, pero yo ya me olvidé de lo que pasó, yo creo que no me está afectando. Bueno, y es muy, muy poquitito lo que yo siento. Es muy poquitito la culpa que me quedó, es muy poquitito el resabio, la consecuencia de lo que yo hice. La realidad es que la Biblia enseña un poquitito de levadura leuda toda la masa. Un poquitito de pecado leuda toda una mente, afecta toda una mente, y tus pensamientos no van a estar acorde a lo que Dios enseña, por más que hagas mucha fuerza desde lo físico, desde la conducta, por más que hagas mucha fuerza con el pensamiento, porque sabes que la levadura sigue estando ahí. O no sabes, pero sigue afectando tu vida. El arrepentimiento es decir, saca toda la levadura de mi vida. No quiero ni la levadura de los fariseos, ni la levadura de los saduceos, ni la de este mundo, la cultura, lo que sea que traje, lo que sea que me enseñaron. Todo, yo quiero ser puro. Yo quiero que Jesús, tu sangre me santifique, me purifique, me haga de nuevo, me haga volver a empezar desde adentro hacia afuera. Entonces, que sí es arrepentirse. Es una decisión impulsada por una profunda convicción. Es una decisión de volver, de regresar a Dios, y es impulsada por una profunda convicción. Convicción, obviamente, de pecado. Es un cambio de corazón, una transformación que ocurre primeramente en lo interno y que luego se va expresando, no solamente en mis pensamientos, sino en lo que yo hago y en lo que yo digo. De lo invisible a lo visible. ¿Qué sí es arrepentirse? Es entrar en ese proceso de transformación, abrazando la responsabilidad de mis acciones, pero también recibiendo esa gracia inmerecida de volver a empezar. ¿Podés cambiar tu conducta humanamente? Podés. ¿Podés cambiar tu pensamiento humanamente? Podés maquinarte todos los días, de repetir, inclusive la palabra de Dios. Y cambias tu pensamiento, cambias tu conducta. Pero el corazón solo Dios lo puede transformar. Hay una obra que Dios solamente puede hacer. Él pone el querer, Él pone el hacer. Él hace algo que nadie más puede hacer, que es volver nuestro corazón hacia Él. Y es una invitación en esta reunión, a volver a casa, como cantábamos hoy, a volver a ese lugar de arrepentimiento, a volver al lugar de sacrificio y decir, ok, hoy no rasgo mi vestidura, Jesús, hoy no rasgo mi apariencia, hoy no rasgo ni mi reputación ni nada visible, hoy rasgo mi corazón. Hoy me sincero delante de tu presencia. Tu presencia es lo que necesito para que haya un verdadero cambio en mi vida. Dice Ezequiel 36, 26, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que puede aprender a escuchar la voz de Dios y a caminar conforme a lo que Dios enseña, a la voluntad de Dios. El arrepentimiento bíblico es también un reconocimiento y un bajar la guardia y decir, ¿sabes qué? Soy incapaz de hacerlo yo mismo. No me puedo ni salvar yo mismo, no me puedo ni perdonar yo mismo, ni auto-perdonar, no me puedo auto-olvidar. Ese es el rol de Dios en mi vida. Mi rol es el rol de reconocer, de humillarme, de buscar
de vuelta la voz de Dios, buscar de vuelta en su presencia un lugar de sacrificio, un lugar de mostrar a Dios que mi corazón está contrito, que mi corazón está vulnerable ante Él. Entonces, si volvemos al versículo de la apertura, dice, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, abandona su mala conducta. Fíjate cómo está todo conectado, ¿verdad? Cuando nos humillamos desde el corazón. Cuando lo buscamos de alguna manera, tal vez desde el pensamiento. Pero abandona su mala conducta en lo visible. Dice, yo escucharé, yo perdonaré, yo restauraré. Escucharé, perdonaré su pecado, restauraré su tierra. Alguien necesita vivir esta restauración en su vida. Ponete de pie ahí donde estás. Termino con una historia muy conocida, pero sin contar la historia del hijo pródigo. Hay 4 momentos, si queremos, en la historia del hijo pródigo que cuenta esta historia, ¿verdad? El hijo que se aparta de la casa, es un primer momento. El hijo que en un momento, estando en el medio de su miseria, cae en sí. Hay otro momento de arrepentirse. Y en ese momento regresa. Arrepentirse es regresar, es volverse de los malos caminos. Y hay un cuarto momento en el que necesita andar en esos caminos y ser transformado. Hablar con Dios, ser transformado por la presencia de Dios y volver a vivir dentro del reino de Dios, vivir dentro de la casa, dentro de la cultura de la casa de Dios.